¿Cómo ves el caso Odebrecht? ¿Se va a caer también? Pero el gobierno está atrapado en un callejón sin salida. Oye, volviendo un poco al caso Lozoya, que tú has seguido, insisto, muy de cerca, ¿cómo ves el caso Odebrecht? ¿Se va a caer también? Mira, la verdad está muy complicado, ¿no? Recordemos de entrada que Lozoya tenía dos procesos, ¿no? Que esa es otra de las cosas que se han ido perdiendo aquí. A Lozoya también lo acusaban de haber recibido dinero de la empresa Altos Hornos de México para que en su gestión Pemex comprara con sobreprecio la La planta planta. agronitrogenada, ¿no? Que estaba en chatarra. Bueno, cuando se rompe esta colaboración entre Lozoya y la fiscalía, cuando Lozoya y sus abogados dicen ya nos quieren extorsionar, lo tienen a Lozoya injustamente en prisión preventiva, ya no queremos, ya queremos pelear, una de las cosas que se van por la borda es el caso de agronitrogenados, ¿no? Porque utilizando un antecedente de un criterio de un tribunal, logran que el juez valide que la reparación del daño que Alonso Ancira, que era el presidente de Altos Hornos de México, se comprometió a dar, que son $200 millones, el juez dice, bueno, si este señor ya va a pagar 200 millones por ese caso, pues eso hace extensivo el beneficio de Emilio Lozoya, porque pues si trivializando un Reparación poco del daño, digamos, pero, claro. pero si dos personas se robaron una computadora, pues no se trata de que cada una regrese una computadora, Claro, porque pues, la claro. víctima no tenía dos computadoras, tenía una, ¿no? Esa es la analogía. Y entonces, ahora, el tema es que Ancira tampoco ha pagado lo que dijo que iba a pagar. O sea, dijo que iba a pagar $200 millones, pagó 100, y luego el otro pago, que era de los 100 millones a él en diciembre, ya no lo hizo. Pero el gobierno está atrapado en un callejón sin salida porque no quiere reactivar el proceso con Ancira, porque eso significaría regresar en los $100 millones que ya pagó, y dos, que se vaya por la borda, cobrarse a lo chino con lo que queda de la empresa Altos Hornos, que es una empresa de la que dependen muchas fuentes de empleo y que la quieren rescatar. Entonces, ahí ya se le complicó, pero bueno, Lozoya logró apegarse a ese acuerdo, ese se suspendió. El juicio que sí va a haber, y el que está vivo, es el de Odebrecht. Y ahí lo que comentábamos hace rato, de una forma inexplicable, que yo no acabo de entender a veces, también luego menospreciamos la incompetencia, y sí hay incompetencia, y sí Sí, hay no, cosas pues mal no. hechas, sí pasa, incluso a nivel federal, Adela, pues consideraron que no era necesario pedir permiso de un juez para usar los datos bancarios de Lozoya en el caso. Yo creo que con el argumento de, bueno, es que estos nos los dieron desde Suiza, la Fiscalía de Suiza o los de Brasil, pero pues las jurisprudencias en México son muy claras. Si van a usar datos bancarios tuyos o de tus empresas, no importa que estén en Australia o donde sea, necesitas el permiso de un De juez. un Era juez, cosa de claro. hacer la ruta nada más, Adela, pero no lo hicieron. Pensaron que así era suficiente, o a lo mejor apostaron a que jamás vamos a llegar a un juicio con Lozoya porque es nuestro amigo y está colaborando. Veto a saber por qué, pero logró la defensa de Lozoya que se invalidaran las pruebas bancarias. Imagínate llegar al juicio y que los fiscales tengan que probar que Lozoya recibió los sobornos de Odebrecht sin los estados de cuenta bancarios, sin las transferencias bancarias. O sea, Sí, básicamente van a tener con puros dichos. Entonces hay una alerta roja tremenda ahí, Adela. La fiscalía apeló a la eliminación de esas pruebas, perdió la apelación, y ya lo único que queda es un amparo que en este caso promovió la UIF y Pemex en calidad de víctimas, para ver si con el amparo recuperan las pruebas. Si no recuperan las pruebas, pues tendrán que ir con los testigos y así al juicio, porque el juicio de Odebrecht sí va a haber, y pues ahí vamos a ver si la fiscalía logra pues ganarle y que le pongan a Lozoya los más de 30 años de prisión que están pidiendo. La verdad, se ve complicado. Arturo, pues tú eres uno de los periodistas que ha seguido muy, muy de cerca este caso, por años este caso. ¿Cuál es tu balance y qué aprendiste de estas acusaciones que se le hacen a Lozoya por los dos casos? Uno, como decíamos, el de agronitrogenados, el otro por Odebrecht. A ver, creo que tú has dado, Adela, bastante en el clavo en la editorial que acabas de hacer, ¿no? Muy simbólico el asunto de Emilio Lozoya. Recordemos que la investigación en contra de Lozoya se inicia realmente desde el sexenio pasado, cuando en el 2016 más o menos en los Estados Unidos, directivos de Odebrecht confiesan, buscando un acuerdo,
que sí tenían un esquema de corrupción en toda América Latina y que uno de esos países era México. Y en el caso de México, lo que pues confiesa la gente de Odebrecht es que le habían pagado a un alto funcionario de Pemex, ¿no? A cambio de pues, ventajas para ganar contratos, ¿no? Entonces, se abre necesariamente la averiguación en la entonces PGR, no había de otra, porque pues estaba ya el escándalo internacional, y desde ahí rápidamente surgió que la persona que había recibido ese dinero era Emilio Lozoya. Luego vinieron investigaciones periodísticas muy importantes de alianzas de periodistas a nivel continental, Adela, tú las recordarás, donde se fue documentando minuciosamente a partir de la propia investigación surgida de Brasil cuáles eran las empresas que utilizó Odebrecht para pagar sobornos en toda América Latina. Tenían un departamento súper estructurado para hacer esos pagos, hacia dónde enviaban el dinero y luego en el caso de México, cómo esas transferencias se conectaban con empresas fachada, empresas de papel, empresas aperturadas en paraísos fiscales, con cuentas en bancos suizos, en bancos europeos, en bancos en las Islas Vírgenes, y cómo esas empresas estaban vinculadas a la familia de Emilio Lozoya. Entonces, había un caso muy clarito, estaba la ruta del dinero, estaban los testimonios. Recuerdo que la defensa de Lozoya, que en un inicio llevaba el abogado Javier Cuello Trejo, dio algunas conferencias, tú las recordarás, donde decían, oigan, pero esto que hizo Lozoya, pues él no actuó solo, o sea, estaba el aval del presidente Peña Nieto, o sea, él sabía de estos contratos, en fin, creo que en ese momento había un caso sólido, Adela, pero luego empezó el sexenio, Lozoya pues escapa, ¿no? Literalmente, se fue a Europa, Sí. lo tuvieron que detener en España con una orden de Interpol, lo traen a México y comienza a enturbiarse la cosa, como la fiscalía ya bajo la gestión de Gertz Manero, en colaboración, vamos a decir, por no usar otros términos como colusión o complicidad, con el gobierno del presidente López Obrador a través de Wifi la Pemex, y de Pemex, perdón, cambian la dinámica sobre Lozoya y empiezan a jugar con él un papel de un testigo colaborador, y es donde surge la denuncia que tú ya referías, ¿no? Esta denuncia, pues que en términos políticos sonaba muy atractiva, ¿no? Sobre todo en el discurso del actual gobierno en contra de lo que ellos llaman la mafia del poder, porque Lozoya básicamente denunciaba no solamente a funcionarios del gobierno de Peña, sino hasta de Calderón y hasta de Fox, bueno, hasta Salinas de Gortari lo denunció Lozoya, sí. En esa denuncia, acusando que había todo un esquema de sobornos implementado por décadas y que se había traducido al final en el gobierno de Peña en que el dinero de Odebrecht se usó, imagínate, para sobornar a legisladores y que pasaran las reformas estructurales, esas que tanto criticaba el presidente. Obviamente López Obrador aprovechó políticamente esa denuncia porque claro, se tardó 2 minutos en filtrarse y hasta exhortaba a leerla, ¿no? Pero el problema de la es que pasó el tiempo y pues ya sea porque la denuncia fuera fabricada, como en su momento declaró el ex abogado de Lozoya, el que ya mencionaba, Cuello Trejo, que luego por presiones de Gertz o lo que fuera, porque hasta audios se filtraron, se terminó separando o más bien Lozoya lo terminó quitando de su abogado, ya sea porque la denuncia fuera falsa, se lo hubieran fabricado, o porque Lozoya no tenía cómo probar nada, pasó el tiempo, no se materializó en nada el asunto, no lograron ir sobre ningún pez gordo y se fue haciendo cada vez más difícil de manejar el tema de, bueno, Lozoya denunció cosas y no se comprueban, pero ¿qué pasa con el propio Lozoya en contra del que sí tenías todas estas pruebas? Y ahí es cuando se da el incidente de la fotografía, ¿no? Sí, corrígeme, Arturo, pero el mismo Lozoya había aceptado, ¿no? Aceptó haber recibido sobornos. Claro, sí, porque pues él al volverse un testigo colaborador, pues tú eres un testigo colaborador porque eres parte del entramado criminal, no porque, a mí me contaron, pues así no serviría, ¿no? Entonces, buscando este criterio de oportunidad, él decía, a mí me usaron para ejecutar su corrupción. Sí, yo recibí dinero, sí, yo lo repartí, sí, yo me quedé con una parte, ¿no? Pero lo demás fue por órdenes de este y este. Entonces, y a ver, lo que decía Lozoya de que él recibió dinero, pues estaba clarísimo. Ya había investigaciones periodísticas a partir de investigaciones
oficiales, ¿no? En Brasil y en Estados Unidos que probaban que Lozoya era el que había recibido los sobornos de Odebrecht. Pero el problema es que ya no avanzó el tema hacia arriba. Y luego aquí es donde ya pero no avanzó tema, hacia arriba, Arturo, pero tampoco pues se sostiene, ¿no?, la investigación de la fiscalía. Exacto, porque ¿sabes qué? Creo que, vamos a decirlo coloquialmente, Adela, creo que se le hizo bolas el engrudo a la fiscalía, porque en el afán de tratar con un montón de ventajas a Lozoya, porque tú lo dijiste, pero hay que recalcarlo, lo que hizo el Poder Judicial ahora es reinstalarle a Lozoya todas las ventajas que la propia fiscalía y el gobierno de López Obrador le dio. Ellos no quisieron meter a la cárcel a Lozoya. Ahora dicen los fiscales, ¿cómo es posible que el juez regrese le ponga solo un brazalete a Lozoya cuando ese escapó, él se fue a España? Ustedes mismos son los que pidieron que se le diera ese trato, solo que luego se les olvidó y como el señor cometió el grave error de irse a comer a un restaurante, ¿no? Y lo fotografiaron, que por cierto eso no violaba las ventajosísimas condiciones que el propio gobierno le quiso dar a Lozoya, pero le cayó muy mal al presidente y como vivimos de una justicia de apariencias, ¿no? Pues no, como era posible que Lozoya estuviera yendo a cenar ahí, entonces... Se armó un escándalo, ¿no? Por eso, se armó un escándalo, pero en realidad tenía permitido salir a cenar. Por eso ahora le reinstalan las mismas medidas, justo por eso, pero... y luego en ese inter, Adela, se da que le quería cobrar a Lozoya $10 millones, ¿te acuerdas, sí, no? Sí. Y sí, el Consejo de Pemex, porque nosotros revisamos el documento, sí aceptó ese pacto. O sea, sí hubo una sesión de Pemex diciendo, híjole, los casos de Lozoya pudieran tener riesgos porque faltan pruebas, entonces mejor ya acordemos bajarle $10 millones por Odebrecht y por agronitrogenados. Se firma el acuerdo Lozoya, con los abogados de Lozoya, lo acepta el Consejo de Administración de Pemex. ¿Qué pasa, Adela? Que la mañanera, que es donde parece ocurre todo en este país, al presidente le preguntaron y el presidente dijo, no, a mí me parece que eso es poco dinero, ese arreglo no está bien. El presidente tira el acuerdo en la mañanera, ¿no? Y luego le quieren bajar más dinero que 20, que $30 millones. Lozoya, yo creo que sabiendo, junto con sus abogados Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros, que tenían todas las de ganar, en realidad dicen, ya no vamos a negociar nada, no les vamos a dar ni un quinto, vamos a pelear el asunto, y desde ahí, Adela, que es desde mediados del año pasado a la fecha, le han ido ganando todas las batallas legales a la fiscalía. Bueno, seguramente oíste ayer al presidente diciendo las perdemos todas, ¿no? Es que también pues se combina con Collado, con Rosario Robles, con un montón de casos donde creo, Adela, y este es uno de los temas estructurales, ¿no? Me parece que otros gobiernos, esto ya pasaba desde antes, pero el gobierno del presidente López Obrador y las fiscalías, en este caso la General de la República que dije Gertz Manero, luego construyen investigaciones que van muy encaminadas como a lograr órdenes de aprehensión, ¿sabes? O como vinculación a proceso rápido. O sea, librar esa primera aduana donde el estándar es muy bajo. Lo que les interesa es tener a la gente en la cárcel, no importa si no hay sentencias, luego no va a llegar a nada, pero... Y esto prueba la actitud del tema de Lozoya, del presidente, ¿no? Porque parece, Adela, como si el caso se hubiera caído, cuando en realidad el proceso de Odebrecht, ese sigue, ¿eh? Pero veamos cómo lo que le molestó al gobierno y que incluso el presidente lo llevó a lo que tú ya mencionabas, de hablar de Arturo Saldívar y todo lo que terminó derivando este asunto, molesta el hecho de que ya no esté en la cárcel. Y si tú construyes investigaciones que solo alcanzan o que solo están pensadas para encarcelar rápido a alguien, como en su momento también fue con Rosario Robles, pero no para ir más allá y ganar un juicio, o sea, no tienen la mentalidad de necesito hacer una investigación profesional que me lleve a que en el juicio vamos a vencer la inocencia de esta persona y vamos a probar lejos de toda duda razonable que es culpable. No lo hacen así, construyen solo para la aduana inicial, para el efecto rápido, y pues luego, a la hora en que ya hay que batallar, a la hora en que la Corte Interamericana sentencia a México y le dice, México, no puedes ya abusar de las prisiones preventivas así, no puedes tener a las personas 2 años en prisión sin que lleguen una sentencia, tu propia Constitución lo dice, ya eso es insostenible, pues empiezan a caerse estos castillos de cristal que son estos casos. Ahora, en tu opinión, ¿cuáles son los errores de la Fiscalía en el caso Lozoya, Arturo? Los más grandes errores, digo, todo Mira, ha creo sido que primero, un error. Sí, primero haber descuidado el trabajo que ya tenían, la evidencia que ya había, haberle apostado
no a lo mejor a impulsar el proceso solo contra Lozoya, y llegado el momento en que ya estuviera el juicio en puerta, a lo mejor que Lozoya se viera obligado, si es que tenía con qué hacerlo, Adela, a, oigan, a ver, yo mejor, un poco lo de Javier Duarte, yo quiero aceptar mi responsabilidad, no quiero ir a juicio, pónganme una pena menor, pero además a cambio les voy a dar esta información. O sea, creo que el primer error estuvo ahí, ¿no? Haber operado, haber abandonado el caso que sí tenían en contra de Lozoya y luego haber entrado, me parece, Adela, y esto pues evidentemente es una opinión a partir de lo que hemos investigado, ¿no? Pero pues ahí la evidencia está, haber entrado en este juego político, ¿no? De usar a Emilio Lozoya como un ariete para golpear a todos los adversarios políticos del presidente, a verle, pues, usando las palabras de Cuello Trejo, el que era el abogado, citándolo a él, ¿no? Pues haber optado mejor por fabricar una denuncia, que desafortunadamente no sé si Lozoya decía que podía sostenerla o no, pero pues no, la verdad es que no tenía cómo, y creo que el haber entrado en esta dinámica de la política, abandonando un poco la línea que sí tenían, porque luego a la par sí quisieron y acusaron a Lozoya, lo tiene acusado de haber recibido dinero de Odebrecht y por eso piden 30 años de cárcel, pero sacrificaron todo ese trabajo por querer jugar a la política con Emilio Lozoya, y al final cuando Lozoya se dio cuenta que pues no le iban a cumplir lo que le prometieron, ¿no? Pues él decidió pelear y sacar a la luz ahora todos los huecos que tenía la investigación de la fiscalía. Entonces yo creo que en el caso específico de Lozoya, sobre todo es haber preferido la vertiente política, haber optado por cosas que en realidad iban a servir para que se filtraran y para tener golpes mediáticos, pero no para construir un caso sólido, y creo que por ahí estuvo el problema en ese asunto de Lozoya, que no es lo mismo en otros casos, ¿eh? Hay casos, yo creo que como el de Collado, o casos como el mismo de la estafa maestra, donde además sí creo que ha habido, y nos lo han señalado, y seguramente a los periodistas nos toca seguir trabajando para documentarlo, pero sí ha habido denuncias además de corrupción, de pagos indebidos, sobornos, Sí, etcétera. sí. En el tema de Lozoya me parece que va mucho más por la vertiente del manejo político que se le quiso dar.